los demás. Mientras tanto, voy compartiendo la presentación. Nuevamente, en cuanto vean la pantalla, otro like para asegurar que el video está funcionando. En cuanto vean presentación, like. Bien. Igual que la vez pasada, todo el mundo cámara encendida, micrófono apagado, a menos que les pregunte algo. Voy a esperar 30 segundos más. A ver si alguien más ingresa. Si no, empezamos. Bien. Ya si llegan, que se incorporen. Antes que nada, me disculpo por el retraso. Quería resolverles o acabarles de resolver un último ejercicio antes de verlos y lo logré. Entonces, pues por eso empezamos media hora tarde. Eso no implica que tengamos media hora menos, si ustedes no quieren. Podemos extendernos hasta las 10:30. 8:30, 9:30, 10:30, ¿no? Tampoco es obligatorio, ya que se acerque las 10, les pregunto. Por mí no hay problema. Ok. Entonces, como habíamos acordado, el día de hoy les voy a enseñar cómo resolver los problemas de su tarea. Problemas que de entrada se ven difíciles, pero no lo son. Ya verán más adelante que empiezan a llevar química mezclada con cálculo, ¿sabe cuánta cosa más? Eso sí va a estar hardcore. Esto de ahorita es prácticamente sustituir, despejar y cosas por el estilo. La cuestión es que es un tanto abstracto el contexto. Lo que voy a intentar hacer es aclarar ese contexto abstracto. Y de hecho es genial el contexto. Bien. Gusto mucho de ser un genio matemático. Si ustedes lo son, siéntanse en la libertad de tomar otros métodos, otros algoritmos. Yo en lo particular no me dejo vencer por las matemáticas, pero tampoco soy muy veloz. Mi truco es este, el truco de Pareto. Trato de ser ordenado, todo lo que puedo. Me ha resultado muy bien durante toda mi vida. El orden se traduce en eficiencia. Si haces tus cálculos ordenados, limpios, secuenciados, si logras racionalizar los algoritmos, este tipo de ejercicios a este son pan comido. El caos, creo yo, viene con esas secuencias y entonces todo es confuso. Pero repito, si alguno o alguna lo hace de una manera más rápida o con otro tipo de ecuaciones, genial, mientras se llegue al mismo resultado, ¿no? Ok, el plan para entonces el día de hoy es el siguiente. El plan para el día de hoy es entonces el siguiente. Me enviaron dos archivos. Uno de ellos es configuraciones y otro unos problemas sobre fotones y electrones, sobre la ecuación de Planck y la ecuación de Broglie. Vamos a resolver primero estos segundos. Son 7 problemas los que vienen en el archivo que les dejó su maestra. Les traigo 4 de 7. Los otros 3 no los traigo digitalizados por cuestión de tiempo. Ya no alcancé. Entonces el plan es resolver esos 4 con su previo contexto, que es lo que creo va a funcionar para que entiendan lo que está pasando. Y si nos sobra tiempo, podemos concluir lo que estábamos revisando la clase pasada de configuraciones, porque el otro archivo no son más que configuraciones. Nada más que vienen, creo, un par de configuraciones atípicas. Entonces terminamos el bloque y prácticamente tendrían todo el archivo de ejercicios de configuración y 4 de 7 del segundo archivo. Los 3 que faltan, hay 2 opciones, que ustedes los resuelvan solas, con lo que veamos hoy, o si gustan, mañana los podemos concluir. ¿Sí? Bien. Pues vamos a comenzar. Este es el primer problema. Y hasta lo puse con letras azules para resaltar un par de cuestiones. Dice así.
¿Cuál es la longitud de onda? Lambda, característica de un electrón, E-, cuya velocidad es de 5.97 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Y bueno, te da unas indicaciones. Considera que la masa del electrón es de 9.11 por 10 a la menos 28 gramos. Y también te pide que expreses el resultado en metros y en nanómetros. Me tomé la libertad de hacer algunas adecuaciones de redacción, porque no sé si ya lo notaron, pero incluso en uno de los problemas, en lugar de nanómetros, dice manómetros. Y luego ponen acentos donde no van. Soy muy meticuloso con la redacción, entonces están en versión remasterizada. Sea como sea, el problema se ve raro, en el sentido de que nos piden calcular la longitud de onda, que es una característica de la energía, de una partícula, que es materia, ¿no? Si no tienes el contexto adecuado, esto parece contradictorio. Parece que no tiene sentido, pero sí lo tiene. Lo tiene a nivel cuántico, por supuesto. Entonces los voy a introducir a una de las ideas más geniales de la historia. Vamos a ver qué implicaciones tiene el modelo de de Broglie, la ecuación de de Broglie, el principio de dualidad onda-partícula. Les presento las ecuaciones y cómo se resuelve el problema. De nada sirve que solamente les resuelva el problema. Si lo copian, no tiene sentido. El punto es que lo comprendan. Ahí vamos, pues. Repito, esto parece un contradictio in terminis, un oxímoron, una contradicción. ¿Cómo es posible que el problema nos pida calcular una característica de onda de energía a algo que es una partícula, materia? Bien, es que desde nuestra formación básica, secundaria, bachillerato, nos hacen esta decisión, ¿no? Hay cosas en la realidad, en el universo, que son materia, están hechas de materia, tienen ciertas propiedades, y hay otras cosas que están hechas de energía y tienen otras propiedades. El universo, pues, está hecho de materia o está hecho de energía. Y esta concepción a nivel clásico, a nivel físico clásico, es correcta. De hecho, estudiamos cosas de la materia como los estados de agregación, ¿no? Estos se van dando conforme la energía ingresa a un sistema que tiene partículas, que tiene moléculas. Y entonces un sólido se puede calentar y convertirse en un líquido, y luego el líquido se calienta, si hay energía se convierte en un gas, y luego el gas se puede ionizar y convertirse en plasma. De hecho, hay un truco, una pregunta truculenta, que luego se hace a los estudiantes novatos, y es, ¿en qué estado de agregación está el fuego? ¿El fuego es sólido? ¿El fuego es líquido? ¿El fuego es gaseoso? Los más aventurados, las más aventuradas, suelen responder, el fuego es plasma, ¿no? Pero desde un sentido clásico, de la física clásica, el fuego no tendría estado de agregación, porque no es materia, es energía. Y los estados de agregación son de la materia, no de la energía. Eso no pasa con el oro, ¿no? Una pepita de oro la podemos fundir, hacer líquida. Incluso podríamos generar vapores de oro si seguimos introduciendo energía en el sistema. Porque estas pepitas de oro tienen moléculas. Lo mismo pasa con el agua. Podemos convertir hielo en agua líquida y agua líquida en vapor. Ok. Por el otro lado, en el lado de la energía, pues tenemos una entidad que la asociamos íntimamente a este concepto, que es la onda. Las ondas son mecanismos de propagación de la energía. Las ondas, si recuerdan sus clases de física, pues tienen crestas y tienen valles. La distancia entre dos valles o dos crestas se conoce como longitud de onda, y la distancia de un valle a una cresta como amplitud. Hay ondas mecánicas, acústicas y electromagnéticas. Me voy a enfocar en las electromagnéticas. Entonces tenemos esa distinción. A materia le damos características y a energía otras características diferentes. Entre ellas, la presencia de ondas. No solemos asociar ondas ni longitud de onda con partículas, sino con energía. Y repito, es una concepción muy válida a nivel de física clásica.
esta diapositiva va a ser importante para lo que viene. Hablando de ondas electromagnéticas, y solo de ondas electromagnéticas, estas se clasifican en este espectro. Si se dan cuenta, las ondas se van haciendo cada vez más cercanas, o sea, las crestas y los valles se van acercando, disminuye la longitud de onda. Si ven el esquema, en su parte que está a la izquierda, tenemos ondas muy amplias, y conforme se va acercando a la derecha, las ondas se van acercando unas a otras. Aumenta la longitud, perdón, disminuye la longitud de onda. Así, en la parte amplia del espectro tenemos ondas como las de radio, las microondas y las infrarrojo. En la parte angosta, estrecha, densa del espectro tenemos las ondas o los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos. ¿Sí? Ahora, de aquí vamos a entender varias cosas. Primero, mientras menor es la longitud de onda, mayor es la frecuencia. ¿Entiende? La frecuencia es la cantidad de ondas por unidad de tiempo. Hay varias formas de medir frecuencia, pero ese es el concepto, ¿no? Número de ondas por unidad temporal. Cantidad de ondas por unidad temporal. Si la longitud de onda es muy corta, es decir, si las ondas están muy pegaditas unas con otras, pues se entiende que van a pasar más ondas por unidad de tiempo. Si pasa lo contrario, si las ondas están separadas y la longitud de onda es amplia, la frecuencia va a ser menor. Esa es la primera relación. Relación de longitud de onda con frecuencia. A menor longitud de onda, mayor frecuencia. Son inversamente proporcionales. La otra característica que es necesario tener en mente antes de pasar a los problemas es la energía. A menor longitud de onda, mayor energía. Ahorita vamos a ver por qué. Las ondas que tenemos al lado derecho del espectro son mucho más energéticas, pero mucho más energéticas que las que están al lado izquierdo. Un rayo X tiene muchísima más energía que una onda de microondas. Mucha más. ¿Sí? De hecho, a nivel médico, a las que están a la derecha les llamamos energía ionizante, que generan cáncer, ¿no? Alteran tejidos, alteran ADN, alteran proteínas. Es muy probable que si te expones a rayos gamma, a rayos X, tengas alteraciones, sufran tus proteínas, tus ácidos nucleicos, efectos fotoeléctricos y se oxiden. Y tengas muerte celular o propagación de células sin control, cáncer. Es muy poco probable, casi imposible, que te pase lo mismo con una onda que esté a la izquierda. Por eso es que no tiene sentido, fundamento alguno, cosas como, no tengas tu celular en la bolsa, te va a dar cáncer de testículo. No. Oye, no te pongas enfrente del microondas, te va a dar cáncer de cerebro. No. Son ondas con una longitud de onda muy amplia, poco energéticas. Bien. Ahora, vean cómo va cambiando la escala. Ya a nivel de rayo gamma, es tan corta la longitud de onda que las distancias se equiparan a núcleos atómicos. Mientras que en las ondas de radio, la longitud de onda es tan amplia que caben edificios. Es monstruoso la diferencia, es monstruosa la diferencia. Bien. Última cosa que vamos a ver en este esquema. Las unidades de longitud de onda. En metros. Observen cómo las ondas que están a la izquierda, las más grandes, están a 10 a la 3. Mientras que las más pequeñas, las que están hasta la derecha, llegan a 10 a la menos 12. Repito, es abismal la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo del espectro electromagnético. Pero a fin de cuentas, esto sigue siendo energía, ¿no? Bien. Ahora, voy a cambiar. ¿De dónde viene esta concepción separada de materia y energía? Pues desde Newton, desde el Principia de Matemática. En el siglo XVII, este libro, publicado por este señor, reúne las bases del cálculo infinitesimal, diferencial e integral, las leyes de la mecánica, los principios de la gravitación y los principios de la óptica. Newton era un geniesazo, ¿no? Y dentro de sus muchos experimentos estuvo el experimento con el prisma, los experimentos con los discos, para encontrar ciertas propiedades que describían la naturaleza de la luz. Sin embargo, Newton, en todo su éxito y en todo su ego,
cometió el mismo error que el viejo Thomson y llegó a una hipótesis que se trató como conclusión. Él tenía la hipótesis de que la luz tenía naturaleza corpuscular, que eran partículas. Pero si algo nos ha enseñado la ciencia es que los argumentos no bastan. En filosofía sí, en religión también, en historia, política, pero en ciencia no. En ciencia se necesita evidencia empírica, experimentos. El que lo demuestre tiene la razón. Y entonces hubo un experimento llamado el experimento de la doble rendija, que de hecho lo pueden correr en casa si quieren. Tan simple y sencillo como esto, tener una fuente de luz, en este caso es una bombilla eléctrica, en su modelo original era una vela, se le pone enfrente a una pared, cartón, madera, con 2 rendijas. Esto funciona mejor en una caja pintada de blanco y en la oscuridad. Y si se enciende la bombilla, se enciende la vela, la luz atraviesa las rendijas y al fondo, detrás de, se ve un patrón de línea clara, línea oscura, línea clara, línea oscura, línea clara, línea oscura. Pasa con cualquier tipo de luz. Este experimento fue propuesto por este señor, Thomas Young, más o menos 100 años después de Newton, y dio una explicación. Dijo, a ver, ya dijimos que las ondas tienen crestas y valles. Sucede que 2 ondas pueden interactuar entre sí, de forma destructiva o de forma constructiva. ¿Qué es una interferencia destructiva? Cuando una onda o la cresta de una onda coincide con el valle de otra. Y entonces se da una anulación, un anulamiento. La onda desaparece. Y eso genera una línea de oscuridad. O podemos tener interferencia constructiva, que es cuando 2 crestas o 2 valles de 2 ondas distintas coinciden. Y entonces se suman las crestas o los valles, la onda se hace más prominente, aumenta la amplitud y tenemos una línea luminosa. Esto no lo puede generar una partícula, lo generan las ondas. Ergo, Newton estaba mal. La luz no tiene partículas, tiene ondas. Y el experimento de Young, el experimento de la doble rendija, hizo creer a los científicos por muchos años que así era. Que Newton se había equivocado y que la luz y la energía en general se conforma de ondas, no de partículas. Y la materia de partículas, no de ondas. Y estaba esa distinción que nos enseñaron desde que estábamos en secundaria. ¿Se equivocó Newton? Sí y no. Y si algo va a tener la clase del día de hoy es dualidad. Mucha dualidad. ¿Cómo puede estar equivocado y no al mismo tiempo? Solamente en un contexto. En el contexto de la mecánica cuántica. Ya empezamos a hablar de esto en clases pasadas. La física de los objetos extremadamente pequeños. Un área de la ciencia que necesitó el talento de mucha gente a principios, mitades del siglo pasado. Dentro de esa mucha gente estaba Max Planck. De hecho, a Max Planck se le considera el padre de la física cuántica. Es toda una historia la de Max Planck. Tiene que ver con un problema que resolvió, el problema del cuerpo negro. Más adelante, si quieren, lo retomamos o lo vemos a detalle. Por el momento, quiero rescatar solamente una cosa de Planck, y es el concepto de quantum. La física cuántica, la mecánica cuántica se llama así porque la unidad básica de energía es un quantum. Planck propuso que la energía se empaqueta y este paquete es la unidad mínima de energía. Para poder sustentar todos los cálculos que siguen, incluyendo los que resuelven los problemas, necesitamos entender la constante de Planck, memorizarla de hecho, que es H. La constante de Planck, H vale 6.63 por 10 a la menos 34 joules. Repito, es la unidad mínima de energía contenida en una onda. Vamos a empezar ahí, en una onda, ¿no? Las ondas tienen la energía fraccionada en pequeños paquetes que tienen un valor energético tal del orden de la constante de Planck, de H. 6.63 por 10 a la menos 34, al menos. Puede haber paquetes más grandes, ¿no? Pero es el paquete fundamental, lo más pequeño. En la gráfica vemos una relación directamente proporcional entre la energía de una onda y su frecuencia, cosa que ya habíamos dicho, ¿no?
Si la frecuencia es mayor, eso implica que la longitud de onda es menor. O sea, pasan más ondas por unidad de tiempo. Y si esas ondas en su trayecto tienen quantums, quiere decir que si la longitud de onda es menor y la frecuencia mayor, también la cantidad, la densidad de quantums en el tiempo va a ser mayor. De hecho, de otra manera, a menor longitud de onda, mayor frecuencia, mayor energía. Menor longitud de onda, mayor frecuencia, mayor energía, porque pasan más quantums por unidad de tiempo. Hasta aquí parece que sigue siendo un rollo de ondas, un rollo de energía. Sin embargo, y aquí es donde empieza el rollo, junto a Planck llegaron otros genios, y uno de ellos fue Louis de Broglie. Los problemas que su maestra pone en esa tarea se resuelven, si no con la ecuación de Planck, con la ecuación de Broglie. Louis de Broglie fue un físico francés que también ganó el Premio Nobel de Física, que llega a la conclusión, después de muchas matemáticas, de que a nivel cuántico, a nivel pequeñísimo, no hay una distinción muy clara entre partícula y onda. Y que bajo ciertos parámetros se puede llegar incluso a ser ambas. O bien, una convertirse en otra, rompiendo así años y años y años de adoctrinamiento en separación. Repito, esto no fue una hipótesis, no es un razonamiento, no era la Grecia antigua. Esto viene de un montón de cálculos que por el momento no vamos a revisar. No lo van a hacer en su curso y nos llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Son cálculos muy, muy complicados. Lo único que vamos a hacer, como lo hicimos con el modelo de Bohr, es entender las ecuaciones, identificarlas y aplicarlas, que es lo que prácticamente trata su tarea. Bien. El modelo de dualidad onda-partícula de Louis de Broglie se representa con esta ecuación. Esta ecuación viene de un montón de ecuaciones previas, ¿no? Que seguramente llevan funciones integrales o diferenciales. Pero esta es la que se aplica. Esta es la que se utiliza en los problemas que constituyen su tarea. ¿Qué dice la ecuación de Broglie? La longitud de onda, lambda, de una partícula, no de una onda, la longitud de onda de una partícula es igual a la constante de Planck partida por la masa de esa partícula multiplicada por su velocidad. Lambda es igual a h entre m por b. ¿Sí? Ok. Ahora, para que esto funcione, se deben de cumplir ciertas condiciones. En términos genéricos, podemos decir que la longitud de onda, la onda, tiene que ser más grande que el diámetro de la partícula. Si la partícula es más grande que la onda, entonces la partícula domina. Y lo que tenemos es materia. Porque esto se puede reducir inmediatamente al absurdo. A ver, si es cierto esto, ¿por qué yo estoy hecho de cosas sólidas, no? ¿Dónde están las ondas de mi corazón? Bueno, es que la masa es tan grande que la función de onda colapsa. Ahorita vamos a ver cómo sucede esto. De entrada, piensa en lo siguiente. Para que este número, el valor de lambda, de la longitud de onda, sea muy pequeño, necesitaríamos que en el denominador de la división hubiera un número muy grande, ¿no? Si tú divides un número X, en este caso la constante de Planck, entre un número muy, 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 muy grande, el resultado va a ser un número pequeño, ¿no? Mientras más somos, menos pizza nos toca. Entonces, si tú divides entre un número grande, vas a generar un número pequeño, un cociente pequeño. Si eso pasa en la ecuación de Planck, perdón, de Broglie, la onda colapsa y la materia se genera. Lo explico mejor en esta diapositiva. Para que sea válido el comportamiento de onda de una partícula, es necesario que la longitud de onda, lambda, sea mayor que la masa de esa partícula.
Si la partícula o el cuerpo, la entidad, es mucho más masiva, si se invierte la proporción, entonces no predomina la onda, sino la realidad de partícula. Hasta aquí todo es matemáticas, modelos. Antes de pasar al ejercicio, les voy a mostrar el experimento de la doble rendija versión 2.0, que es el que le dio la razón a de Broglie, ¿no? Demostró que esto es cierto, por más loco que parezca. Ahora, hay dos formas de que esto no se cumpla. Hay dos formas de que la longitud de onda, lambda, sea más pequeña que la masa. Son muy obvias, pero los pongo aquí en cuadros morados. La primera es que le metamos energía al sistema, ¿no? Si irradiamos el sistema, si irradiamos la partícula, si irradiamos la molécula, lo que sea que esté ahí, la energía no se crea ni se destruye. Esa energía se va a sumar a la onda y la onda va a disminuir su longitud de onda, ¿no? Decíamos, a mayor energía, menor longitud de onda. Si cargamos de energía una onda, disminuimos su longitud, aumentamos su frecuencia. Es una forma de que una partícula obtenga características de masa y no de onda, aumentando la energía del sistema. Y ahorita vamos a ver que ese es el fundamento del experimento de la doble rendija versión 2.0. La otra forma es que la masa sea muy grande, obviamente. Ya lo dijimos, la masa está en el denominador dentro de la ecuación de de Broglie. Si aumentamos el valor de la masa, vamos a tener un cociente más pequeño y el cociente es la longitud de onda, ¿no? Y longitudes de onda muy pequeñas van a conllevar a que la partícula se empiece a comportar como partícula y no como onda. Bien. ¿Tan pequeñas? Esa es la pregunta, ¿no? Y pues la respuesta es inexacta, porque depende del tipo de partícula. Depende si es un determinado quark o si es un determinado leptón. Incluso esto pues aplica para ciertos bosones. También ya hay nanopartículas que empiezan a tener efectos cuánticos, vaya. Es muy amplio. Pero se empieza a ver el fenómeno, de pérdida de la función de onda en escalas picométricas. O lo que sigue, ¿no? Femtométricas. O sea, 1 por 10 a la menos 12 o 1 por 10 a la menos 15 metros. Realmente tiene que ser muy, muy pequeño el valor para que se aprecie este fenómeno. Ahora, antes de pasar ya al ejercicio o a los ejercicios, vamos a hablar del experimento que comprueba todo esto, por más loco que parezca. Haciendo antes una observación de Broglie y Planck, que estaban en este grupo, ¿no? Eran parte de las mentes brillantes en la conferencia de Solvay. Y encerré un tercero, que es Schrödinger, que este señor no estaba muy contento con este rollo de la dualidad, ¿no? Le generaba conflictos. Y como buen científico trató de derribar la teoría. Primero lo hizo planteando una paradoja que al final resultó no ser paradoja. Muy famosa, muy pop, de Big Bang Theory y demás, ¿no? La paradoja del gato. Tú sabes que una paradoja es una situación que al parecer no tiene respuesta porque es contradictoria. Esta es una falsa paradoja. Gracias al modelo de Broglie sí que tiene solución. Schrödinger, a manera de burla al inicio, después se convenció, planteaba lo siguiente. Dentro de una caja hay un gato, el gato está junto a una botella que tiene veneno, el veneno está unido a un sistema con una partícula subatómica radioactiva que tiene el 50% de probabilidades de desintegrarse. Si la partícula se desintegra, se activa el mecanismo, la botella se rompe, el gas se libera y el gato muere. El problema es que todo esto ocurre en una caja negra cerrada. La pregunta que hacía Schrödinger, a quien se dejaba, era, ¿el gato está vivo o muerto? Y él se burlaba de esto diciendo, pues según lo que dicen mis compañeros, está vivo y muerto, ¿no? Pues resulta que sí. En el sentido de que solamente destapando la caja se introduce energía suficiente al sistema para hacer colapsar la fusión de onda. Es una paradoja mental, es un experimento mental, no pasa así con un gato en una caja. Él se refería al fenómeno de la doble rendija, o mejor dicho, después se dieron cuenta que el fenómeno de la doble rendija podía explicar, solucionar la paradoja. Entonces, una vez más, el experimento clásico, el de Thomas Young,
demostraba que cuando una fuente de luz se exponía o se encendía detrás de una doble rendija, al final, en la pared posterior se observaba un patrón de interferencia constructiva-destructiva, propio de las ondas, explicado únicamente por ondas. Bien, pues resulta que después de toda la revolución cuántica y el modelo de de Broglie, las ecuaciones de de Broglie y toda la matemática que estaba ahí, replicaron el experimento con unas cosas llamadas fullerenos, son nanopartículas de carbono, como pequeños balones de fútbol. Y entonces había una doble rendija, una máquina que bombardeaba fullerenos, partículas de masa, y se esperaba pues que se generan dos montones, ¿no? Todos los fullerenos que chocaran con las paredes de la rendija iban a regresarse, solamente iban a atravesarla unos cuantos y se iban a agrupar pues en líneas correspondientes a las rendijas. Y pasaba, pero pasaba cuando la temperatura del sistema no era cercana al cero absoluto, sino que había una fuente de energía. A eso le llaman observador cuántico. No es alguien que ve, ni siquiera tiene que ser alguien vivo o que piense. Una fuente de energía que se esté radiando. Cuando había energía en el experimento, en el sistema, se observaba esto, dos montoncitos de partículas como era de esperarse. Pero ¿qué pasaba? Cuando a esos mismos fullerenos, a esa misma máquina que lanzaba partículas, se la ponía a trabajar en un sistema con temperaturas cercanas al cero absoluto. Aparecía el patrón de interferencia constructiva-destructiva. ¿Qué onda con esto, no? ¿Cómo es posible? Bueno, la ecuación de Broglie lo explica. Si disminuimos la energía del sistema, la temperatura, eso va a generar que el valor de lambda sea mayor al de la masa, ¿no? Y entonces vamos a tener la naturaleza de onda de la partícula, en este caso de los fullerenos. Esto rompió un montón de paradigmas. El libro de Hawking, el gran diseño, dedica todo un capítulo a este experimento, uno de los más grandes de la historia. La comprobación experimental de que esta matemática loca funciona. Y entonces, ¿por qué si yo agarro este experimento y pateo gatos, nunca voy a generar esto? Porque el gato tiene una masa muy grande, ¿no? Hay dos formas de hacer colapsar la función de onda, con masas muy elevadas o con energía en el sistema. Observadores, no son personas con ojos, no son personas siquiera. Un observador cuántico es una fuente de energía en el sistema, lo suficiente para modificar la longitud de onda. Eso explica por qué hay una afirmación ahí, luego entre los físicos cuánticos, de que nosotros creamos la realidad. En el sentido de que nuestras células todo el tiempo oxidan glucosa y lípidos en reacciones exotérmicas, redox exotérmicas de combustión, y todo el tiempo emanamos energía. ¿Somos radioactivos? No, radiantes. ¿No? Todo el tiempo estamos emanando calor. Así que puedes llegar con tu crush y, qué radiante te ves hoy. Pues sí, ¿no? Todo el tiempo estamos radiando. Y eso hace que las funciones de onda colapsen y entonces la materia exista a nuestro alrededor. Esto lo malinterpretan luego en los cursos de física cuántica, que no es más que física lava y destruye cerebros, y les hacen creer a las personas que pueden crear su realidad con voluntad, ¿no? Y que si tú lo deseas vas a ser rico, y que si tú lo deseas vas a ser joven. Ay, así no funciona. Claro que no. No va por ahí. En fin, si bajáramos la temperatura del universo al cero absoluto, cosa que nunca va a pasar, pero si lo hiciéramos, teóricamente, todo sería ondular. Viviríamos una realidad ondular, así como lo hace Camus en Los Caballeros del Zodiaco. En fin, regresamos al problemita con todo este contexto. ¿Tiene sentido calcular la longitud de onda de una partícula? Claro que sí. Claro que sí, desde la perspectiva cuántica. Estos problemas son de química cuántica y no son nada complicados. Lo volvemos a leer. Dice, ¿cuál es la longitud de onda? Lambda, característica de un electrón, o sea, de la partícula, cuya velocidad es de 5.97 por 10 a la 6 metros sobre segundo, considerando que la masa del electrón es de 9.11 por 10 a la menos 28 gramos, y expresando el resultado tanto en metros como en nanómetros. Ok, vamos a empezar.
Dos. Queremos buscar lambda, longitud de onda. Esta es nuestra incógnita. La masa del electrón la brinda el problema, 9.11 por 10 a la menos 28 gramos. La velocidad del electrón también, 5.97 por 10 a la 6 metros sobre segundo. ¿Qué necesitamos saber? No lo da el problema, pero es necesario que lo sepan. La equivalencia joules a kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Un joule es igual a un kilogramo por metro cuadrado sobre segundo, según el Sistema Internacional de Unidades. También necesitamos conocer la constante de Planck. Ya la mencioné antes, la presenté antes, 6.63 por 10 a la menos 34 joules. Claramente, la conversión de joules a kilogramo metro cuadrado sobre segundo es para convertir la constante de Planck, por supuesto. Y por si no lo sabes, la equivalencia de metros en nanómetros. Aquí me equivoqué. Esto es nm, corríjalo. Un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. Aquí no es m, aquí es nm. Error de dedo. ¿Vamos? Bien. Sigue. Vamos a usar la ecuación de de Broglie, claramente. Una vez más, la longitud de onda de una partícula es igual, o se calcula, como la constante de Planck partida por la masa de dicha partícula multiplicada por su velocidad. Si te das cuenta, no es más que sustituir. Sencillísimo, ¿no? Entonces, la constante de Planck es 6.63 por 10 a la menos 34 joules, partido por la masa del electrón, 9.11 por 10 a la menos 28 gramos, multiplicado por su velocidad, 5.97 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Ok. Cambio la constante de Planck de joules a kilogramos por metro entre segundo. Metro cuadrado entre segundo. Y me doy cuenta que para poder hacer eliminación de unidades, la masa del electrón la tengo que pasar a kilogramos. O bien la constante de Planck a gramos. Pero a mí me parece más fácil cambiar la masa del electrón a kilogramos, ¿no? Hay muchas formas, puedes usar el método de quebrados unitarios, puedes usar tu triangulito inverso, la escalerita. Yo en lo particular, como médico que dosifica fármacos, soy fanático de las reglas de 3. Y es mi método, no tienes que usar este si no te gusta. Por regla de 3, sé que un kilogramo es igual a 1000 gramos, ¿no? Conozco la masa del electrón, 9.11 por 10 a la menos 28 gramos. Establezco mi reglita de 3 o de proporción simple directa. También hay reglas de 3 inversas. Multiplico cruzado y divido por el que sobra y convierto, ¿no? 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ya que tengo la conversión, continúo con la sustitución en la ecuación de de Broglie. Lo que hice fue cambiar, repito, la masa del electrón de gramos a kilogramos. Porque así y solo así puedo hacer cancelación de unidades. Se van los kilogramos, se van los segundos, se va uno de los metros y me queda el otro. ¿Se ve? La longitud de onda asociada a una partícula electrónica de masa 9.11 por 10 a la menos 28 gramos y velocidad 5.97 por 10 a la 6 metros sobre segundo es igual a 1.22 por 10 a la menos 10 metros. Pero el problema lo pide en metros y en nanómetros. Probando, probando. Si me escuchan, like, por favor. Probando, probando. Si me escuchan, like.
Mismo caso, si ven la presentación, un like. Lo lamento, se acabó el tiempo y no me di cuenta. Si ven la presentación, un like. Bien. Continuamos entonces. Ya tenemos la longitud de onda de esta partícula electrónica asociada, expresada en metros. Recordemos, la longitud de onda es la distancia que hay entre dos valles o dos crestas de una onda. Esto tiene sentido según el principio de dualidad onda-partícula de Luis de Broglie. Para acabar el problemita, número 1, pues lo único que hacemos es otra conversión de unidades. De ahí que tenga el factor de conversión en los datos. Yo lo vuelvo a hacer por regla de proporción. Un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. 1.22 por 10 a la menos 10 metros. Pregunta a cuántos nanómetros equivale. Multiplico cruzado, divido entre el que sobra. Esto es igual a 0.122 nanómetros. Así de sencillo. ¿De dónde viene la ecuación de Broglie? Repito, ahí sí es una matemática bien endemoniada. Ojalá más adelante ustedes puedan meter a eso. Por el momento son problemas de simple sustitución de fórmulas con su respectivo contexto. Intuyo que lo que se busca a nivel pedagógico es que ustedes entiendan el principio con unos cuantos ejercicios acompañando el concepto. Bien. Ese fue el primero de 4 que traigo resueltos. Si puedo cambiar, denle un like. Si ya lo tienen, un like. De todas formas, acabando la sesión, lo subo a Classroom. Subo esta presentación a Classroom para que la tengan a disposición. Bien. ¿Qué creo yo? ¿Qué les demandaría yo si fueran mis estudiantes en ese curso? Que tuvieran la ecuación de Broglie memorizada. La longitud de onda de una partícula es igual a la constante de Planck h entre el producto de la masa de la partícula por su velocidad. Que tengan memorizada la constante de Planck, 6.63 por 10 a la menos 34 joules. Entiendan el contexto de la dualidad onda-partícula. Eso creo yo les daría nivel, más allá de entregar un ejercicio. Bien. Vamos con el que sigue. Un poquito. Es el número 6. No los hice secuenciados porque los iba escogiendo según las fórmulas que vamos a emplear, las ecuaciones. Dice el 6 de su tarea. Calcula la longitud de la onda asociada con una pelota de tenis de 6.0 por 10 a la menos 2 kilogramos que viaja a una velocidad de 140 millas por hora. ¿Por qué no dijiste, profe, que esto no es a nivel cuántico? De hecho, vamos a ver que la longitud de onda va a ser muy pequeña, ¿no? Es tan grande la masa de una pelota de tenis, no tiene sentido alguno que se comporte como onda, se va a comportar como partícula. Aún así se puede hacer el cálculo y tiene que ser congruente con la teoría, ¿no? La única forma de que una partícula se comporte como onda es que la longitud de onda de esa onda sea mayor que la partícula. Pero si la masa es muy, muy grande, la masa de una pelota de tenis es ridículamente grande en comparación a la masa de un electrón, pues no esperaríamos un valor de longitud de onda grande. Pequeño, ¿no? Muy pequeño. La masa, repito, está en el denominador. Lambda es igual a h entre m por b. Bien, entonces. Ahí está. Datos. Dato número 1 siempre. Debemos conocer longitud de onda, lambda. Conocemos la masa de la pelota, 6 por 10 a la menos 2 kilogramos. La velocidad de la pelota en 140 millas por hora. Ya se dieron cuenta, tenemos que hacer conversiones del sistema americano, inglés, el internacional. Nuevamente la conversión joules a kilogramo metro cuadrado segundo. La constante de Planck, 6.63 por 10 a la menos 34 joules. La equivalencia millas metros, una milla es igual a 1609.34 metros.
Por si no lo sabías, la equivalencia a horas-segundos. Y ya. Nuevamente aplicamos la ecuación de Broglie. Lambda es igual a constante de Planck entre masa por velocidad de la partícula. En este caso es una partícula, ¿no? Es una pelota de tenis. La constante de Planck, ahí está. Sustituyo los valores, el valor de masa y el valor de velocidad de determinada partícula. Ahora, vamos a hacer ajuste de unidades porque pues esto está en millas y tenemos que cambiarlas a metros, ¿no? Nuevamente utilizo mi método, regla de proporción directa. Una milla, 1609.34 metros. 140 millas, ¿a cuántos metros equivale? Multiplico cruzado, divido entre el que sobra. Listo, ¿no? ...140 millas equivalen a 225.107.6 metros. Sencillo. Pero también tengo que ajustar las unidades de tiempo, porque están en horas, ¿no? Entonces yo sé que 225.107.6 metros están por hora, están en relación a una hora, que son 3.600 segundos, y quisiera saberlo cuánto es por segundo. Es una simple división, ¿no? Divido el resultado del ajuste de distancia entre 3.600 y obtengo el dato, la expresión en metros sobre segundo. Si te gusta hacerlo por el método de quebrados unitarios, pues ya sabes, ¿no? En el denominador pones la unidad contraria a la que está en el numerador para poder eliminar y luego multiplicas todos los numeradores, todos los denominadores y llegas a lo mismo. Da igual el método que utilices. Lo que estoy haciendo es convertir 140 millas por hora a metros sobre segundo, que es 62.69 metros sobre segundo. Ya que lo tengo convertido, continúo con mi cálculo en la ecuación de Broglie, sustituyo, resuelvo el denominador, resuelvo esa multiplicación, luego resuelvo el cociente, la divido, elimino unidades y obtengo que la longitud de onda de esta partícula, pelota de tenis, es 1.76 por 10 a la menos 34 metros. ¿Tiene sentido? Claro. Por 10 a la menos 34, eso está más abajo de los femtómetros, ¿estás de acuerdo? Un femtómetro es 1 por 10 a la menos 15 metros. Ni siquiera sé cómo se llaman esas unidades. Es ridículo. Juntas las ondas, los crestas, que de hecho ya no es una onda, colapsa, ¿no? La única forma de que no colapse es que la longitud de onda sea mayor que la partícula. Si estamos hablando de longitud de onda tan ridículamente pequeñas, están tan cercas las crestas que es imposible diferenciarlas. Y empieza el comportamiento de partícula. Era de esperarse, ¿no? Siempre que se introduzca un valor de masa monstruoso en el denominador de la ecuación de de Broglie, esperamos una onda ridículamente pequeña. Se comporta como partícula. Lo has visto, ¿no? ¿Alguna vez le has pegado una pelota de tenis y se convierte en una onda? No, ¿verdad? La única forma es bajar la energía casi a cero absoluto, cosa que nunca va a pasar. Estaría chidísimo pensar en ello. Bien, igual. Like cuando acaben de copiarlo. Lo voy a pasar a Classroom, repito. Terminando la clase, unos 10 o 15 minutos, lo subo en PDF para que lo puedan consultar. ¿Sí? Es que qué chiste, lo vamos a copiar, ¿verdad? Es que lo estás entendiendo. No, no entiendo nada, nomás vengo a copiar. Pues a ver, ¿no? Tu ingeniería, no la mía. Yo esperaría que lo estés entendiendo. Es lo que te va a hacer diferente de cualquier otra persona que compita contra ti. ¿Estás de acuerdo que cuando acabes la carrera vas a competir con otros, verdad? Por un trabajo, por una plaza de investigación, un lugar en una maestría. Hay que ser bueno, creo yo. El que hace trampa en la universidad se hace daño solo, y mucho. Bien, listo, voy a cambiar. Vamos con el tercero. Dice así, determina la energía de la radiación electromagnética que puede emitir un campo de longitud de onda igual a 238 nanómetros. Los problemas pueden estar
contextualizados en electrones, o en quantums, o en fotones, que es lo mismo que un quantum, o en cualquier otro tipo de partículas, ¿no? Incluso en cosas que no sean partículas, como notas. Bien, este problema vamos a ampliar un poco nuestro arsenal de ecuaciones. Existe una ecuación conocida como la ecuación de Planck o la relación de Planck, que dice lo siguiente. La energía de una partícula, o de una onda, mejor dicho, o la energía asociada a una partícula, también es onda, E, es igual a la constante de Planck, H, multiplicado por V. V, en el sentido más estricto del término, lo vamos a interpretar como frecuencia. Aunque de una manera u otra termine relacionándose con velocidad, ¿no? A fin de cuentas, la frecuencia depende de la velocidad. Para no meternos en líos semánticos, vamos a llamarle frecuencia en la ecuación de Planck. Y esto a su vez es igual a la constante de Planck multiplicado por c, que es la velocidad de la luz. Esto viene de la ecuación de la relatividad de Einstein. Entre la longitud de onda, lambda. Es una ecuación bien linda. De esta relación podemos usar o extraer la ecuación que está en el cuadro rojo, que es la que se suele usar con mayor frecuencia. La velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia, lambda por v. ¿Sí? Me parece que su maestra les pasó una especie como de Mario resumen en Word y vienen todas estas ecuaciones, ¿no? Repito, no es más allá que escoger la indicada y sustituir. ¿Cómo salieron esas ecuaciones? Sí, es un rollote, pero no están haciendo demostraciones, simple y sencillamente aplicando. El valor de la velocidad de la luz de c es una constante, ya lo habíamos platicado en las primeras clases, es por 10 a la 8 metros sobre segundo, 800,000 kilómetros sobre segundo. ¿Vamos? Con esta ecuación vamos a resolver otros dos problemas de esa tarea. Una vez más, leemos el enunciado. Determina la energía de la radiación electromagnética que puede emitir un quantum, fotón, de longitud de onda igual a 238 nanómetros. Este es donde en el archivo de su tarea dice manómetros, ¿no? Los manómetros son unidades para medir presión, como los baumanómetros, ¿no? Que miden la presión arterial. Bien, datos. ¿Conocemos la longitud de onda? Sí. Lambda es igual a 238 nanómetros. La energía no, es lo que nos interesa calcular. En los ejercicios previos no se calculaba energía, sino longitud de onda. Constante, la velocidad de la luz, es por 10 a la 8 metros sobre segundo. Nuevamente, la conversión nanómetros a metros, en caso de que no la conozcas. Un nanómetro vale 1 por 10 a la menos 9 metros. La conversión joules a kilogramos metro cuadrado sobre segundo. La constante de Planck, 6.63 por 10 a la menos 34 joules. Y nada más. Entonces vamos a usar la ecuación de Planck primero para calcular la frecuencia. Es la ecuación que estaba en el cuadrado rojo, ¿no? La velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Hay que despejar, obviamente. La frecuencia va a ser igual a la velocidad de la luz partida por la longitud de onda. Y así de sencillo. Sustituimos. Velocidad de la luz es por 10 a la 8 metros sobre segundo, partido por la longitud de onda de este cuanto, de este fotón, que es 238 nanómetros. Ok. Por supuesto que hay que hacer ajuste de unidades, porque no podemos eliminar metros con nanómetros. Entonces, hago otra vez mi regla de proporción. Un nanómetro equivale a 1 por 10 a la menos 9 metros. Quiero saber cuánto equivalen 238 nanómetros. Multiplico. Y llego a esto, ¿no? 238 nanómetros es igual a 2.38 por 10 a la menos 7 metros. Sustituyo. Y obtengo el cociente. Ya conozco la frecuencia. Este quantum, este fotón, con esta longitud de 238 nanómetros, tiene una frecuencia de 1.26 por 10 a la 15 segundos. Pero eso no es la energía, ¿o sí? ¿No? Pero
puedo seguir ahora con la otra parte de la Trinidad, otra parte de la ecuación, la igualdad de Planck. Sé que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Y dado que ya he calculado la frecuencia en el paso anterior, puedo sacar la energía, ¿no? Multiplico la constante de Planck ajustada a kilogramos metro cuadrado sobre segundo por la frecuencia y obtengo la energía, el valor de la energía en joules. ¿Sí? Aquí lo estaba resolviendo unos segundos perdidos. No estoy seguro, pero esa es mi hipótesis. La reviso y se los comunico. Que tal vez la velocidad que se refiere aquí no es velocidad, sino aceleración, ¿no? Y va sobre segundo al cuadrado. Será la única forma de que no se eliminaran los segundos en esta última operación y se mantuvieran los joules. Creo que así debe de ser. Déjenme lo checo y les comento en claro. Como sea el resultado es en joules. Entonces, nuevamente, no es complicado. Solamente usar la ecuación de Planck en dos momentos. Primero, para calcular la frecuencia, conociendo la longitud de onda y la velocidad de la luz. Y después, para calcular la energía, conociendo la constante de Planck y utilizando el valor de frecuencia calculado en el paso anterior, con su respectivo cambio, ajuste de unidades. Y es todo. Por eso, cuando Javier me los pasó, que me decía que tenían problemas, digo, están facilísimos, ¿no? Están así como calcular moles, una cosa muy sencilla. El problema es el contexto. Y que hay que aprender una serie de constantes. Pero son esos datos que pueden ver bien chidos, bien chidas, y te los traes acá. Bien. Igual, si ya tienes el problema, un like. Y pasamos al último. Como te dije al inicio, traigo 4 resueltos de 7. Los otros 3 ya no los alcancé a digitalizar. Más un ratito. Entonces, si acabamos estos 4, lo que les ofrezco, si así deciden, es terminar con el tema de configuraciones electrónicas que dejamos la última clase, enseñarlos a configurar con kernel y ver los casos atípicos, explicar las configuraciones atípicas. Y si quieren, abrimos el archivo de su maestra, el Word, y configuramos en 10 minutos todos los que están ahí. De esta forma solamente les quedarían 3 de la segunda tarea. Ya sea que ustedes los resuelvan, o yo que con lo que vimos hoy ya se pueden resolver, nomás hay que pensar en el planteamiento. O si quieren, mañana los podemos ver. Ya para mañana sí alcanzo a digitalizarlos. Vamos con este último. Se ve feo, está bien fácil también. Dice así, 4. Calcula la energía en joules de... Inciso A, un fotón cuya longitud de onda es de 5 por 10 a la 14 nanómetros. Y está bonito porque te permite hacer comparaciones, ¿no? Deducciones. Región infrarroja del espectro, ¿se acuerdan? El espectro electromagnético en la parte central tiene una región que podemos ver. Lo que está abajo de lo que podemos ver, o sea, con longitudes de onda más amplias, es infrarrojo y lo que está después es el ultravioleta. Entonces, infrarroja está a la izquierda del espectro electromagnético y el otro fotón, este 5 por 10 a la menos 2 nanómetros, está en la región de rayos X. Y dice el inciso C, especifica cuál es más energético. Vaya, esto puede concluir sin necesidad de hacer ningún cálculo, ¿no? Es un fotón de rayos X, tiene una mayor frecuencia, una mayor densidad fotónica de quantum, una menor longitud de onda. Claramente, el inciso B es más energético que el A. Claramente. ¿Qué vamos a hacer? Pues comprobar. ¿Qué esperaríamos? Que la longitud de onda, bueno, la longitud ya la tenemos, más bien la energía, ¿no? La energía del B sea mayor que la energía de la longitud de onda ya cuadra, ¿no? Esta es mucho más pequeña que esta. 10 a la 14 contra 10 a la menos 2. Estaremos opuestos del espectro electromagnético. Ok, ahí están de nuevo los datos. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos lambda, la longitud de onda del fotón 1. F1 es fotón 1. 5 por 10 a la 14.
Repito, está del lado izquierdo del espectro electromagnético, 10 a la 14. Es enorme esto, ¿no? Contra la longitud de onda, lambda, del fotón 2, que es 5 por 10 a la menos 2. Al contrario, es muy pequeño, están las ondas muy juntas. Está del lado derecho, es energía ionizante. Si te expones a esto, te da cáncer. Hay que calcular la energía de ambos. Conocemos la velocidad de la luz, una vez más, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. La equivalencia en nanómetros a metros, un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. La equivalencia joules a kilogramos metro cuadrado sobre segundo, 1 a 1. Y la constante de Planck, 10.63 por 10 a la menos 64 joules. Vamos a prácticamente hacer lo mismo para ambas partículas, para ambos fotones. Empezamos con el F1. C, velocidad de la luz es igual a lambda por B, de espejo. La frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Sustituyo. Velocidad de la luz 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, partido por la longitud de onda, 5 por 10 a la 14 nanómetros. Tengo que hacer el ajuste de unidades una vez más. Es una réplica del problema anterior, ¿no? Pongo mi reglita de 3. Sin esto aburre, multiplica los nanómetros por equivalencia. Lo mismo. 500,000 metros. 5 por 10 a la 14 nanómetros es igual a 500,000 metros. 500,000 metros, ¿te imaginas? Es una onda, ¿no? Seguramente es una onda de radio. Gigantesca. Divido el valor de la velocidad de la luz entre la longitud de onda en metros y me quedo con la frecuencia, que es igual a 6 por 10 a la menos 14 segundos. El fotón 1. Continúo con el algoritmo del problema pasado. Ahora utilizo la ecuación de Planck, la parte de la trinidad, que dice, energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. La constante de Planck ya la conozco, nomás la ajusto, la paso de joules a kilogramo metro cuadrado sobre segundo y la multiplico por la frecuencia que acabo de calcular en el paso anterior. Y encuentro que este primer fotón tiene una energía de 3.978 por 10 a la menos 47 joules. ¿Es un número grande? No. Muy pequeño, ¿no? Menos 47. ¿Tiene sentido? Todo. Porque está al lado izquierdo del espectro electromagnético. Es una onda gigante. La frecuencia es una frecuencia baja. La densidad fotónica es baja. La energía tiene que ser baja. Es energía no ionizante. No te va a dar cáncer si te expones a ondas de radio. Redúcelo al absurdo. Si fuera cierto eso lo que dicen las tías de que si te guardas el celular te va a dar cáncer de próstata, ¿cuántas personas en el mundo no tendrían cáncer de próstata? Igual, los videojuegos violentos como Halo, Call of Duty, todos esos, hacen que a los niños asesinos. A ver, ¿quién de aquí ha jugado videojuegos violentos? ¿Quién de aquí ha matado a sus compañeros? Hay casos atípicos, no es la generalización. Mismo caso con esto, ¿no? Si fuera cierto que las energías de radio, las ondas de radio generan cáncer, esto sería un descontrol. Todas las personas lo tendrían, ¿no? Es una falacia. Bien. Listo. Ya tenemos el primer cálculo. Sigue, pues, una réplica para el segundo. Lo mismito, pero con el otro dato. ¿Ves qué sencillísimo esto? Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. Lo de la... Aquí donde dice 5.0 por 10 a la 14, nos da eso de la 6 porque nos están dando que va a la 14, ¿verdad? O sea, si fuera otro número le restaríamos 9 y pues ya nos diera otro 0. Bueno, es que yo lo veo así, o sea, depende del número que me dé. Por ejemplo, si me da por 10 a la 5, pues ya nada más recorro el punto. Claro. O sea, ¿es por el 14? Sí, claro que sí. Ah, ok, gracias. Si les parece más cómodo expresar la notación científica con más o menos números, adelante, ¿no? Igual, pero sí. Bien, igual, si son buenas con divisiones, multiplicaciones de exponentes, de notación científica, pues háganlo mental. Repito, es el mismo algoritmo, lo único que cambia es las herramientas que utilizas para convertir o para calcular. Bien.
Vamos a hacer para el segundo. Mismos datos. Mismo algoritmo. C igual a lambda por B. Despejo B igual a C entre lambda. Solo que ahora utilizo el valor de lambda, de longitud de onda del fotón 2, que da el problema. El chiquito, ¿no? El valor chiquito. Bien. Ajusto las unidades, convierto nanómetros a metros, ya sea que lo quieran hacer por regla de 3 o moviendo punto, como ustedes gusten. El punto es que lo hagan bien, ¿no? Como sea, pero que lo hagan bien. Ya que tengo la conversión de nanómetros a metros, divido, y obtengo una frecuencia de 6 por 10 a la 18 segundos. Vamos a comparar las frecuencias. Este es 6 por 10 a la 18. Número grande, ¿no? La frecuencia es elevada. Y acá la frecuencia es 6 por 10 a la menos 14. ¿Ven cómo lo que les dije al inicio se respeta? ¿Es congruente? Las ondas que están a la derecha, longitud de onda corta, frecuencia elevada, energía elevada. Las ondas que están a la izquierda, frecuencia baja, longitud de onda elevada, energía baja. Bien, ya que tenemos el valor de la frecuencia, calculamos la segunda parte de la trinidad, la otra ecuación de Planck. Entonces, E es igual a constante de Planck por frecuencia, sustituyo, y me doy cuenta que el resultado es 3.978 por 10 a la menos 15 joules. Ok, comparamos. Este fotón está al 10 a la menos 15 y el anterior está a 10 a la menos 47, ¿no? Tiene todo el sentido. Este de aquí está en el espectro de la izquierda, en las ondas poco energéticas, y el otro está a la derecha. De hecho, pertenece a los rayos X, dice el problema. Compara los datos. 10 a la menos 15 contra 10 a la menos 47. Este segundo fotón, como era de esperarse desde el inicio del problema, es más energético, ¿no? 10 a la menos 47 es un número más pequeño que 10 a la menos 15. Y voilà, problema resuelto. Los otros tres que me quedaron pendientes de digitalizar, ya los revisé. Se ocupa una ecuación más que viene en su documento de Word que les hizo su maestra. Nada más es cuestión de que apliquen esa ecuación y sustituyan lo mismo. No tienen mayor complejidad. Lo único que tienen que hacer en ese tipo de problemas es seleccionar bien la fórmula, despejarla, sustituirla, convertir unidades. Se acabó. No hay nada más. ¿Bien? Bien. Repito, unos 10-15 minutos después de que terminemos, subo esto a Classroom para que puedan copiar con toda tranquilidad. Ahora, discutamos. Son 9:39. Ya nos queda una hora, si ustedes así lo deciden. Yo propongo que terminemos de revisar el tema de configuraciones que veíamos la clase pasada. Y después de que terminemos de ver ese tema de configuraciones, abramos el archivo de la otra tarea y configuremos todos los ejercicios. Si no les interesa o no quieren, también podemos cortar ahorita, como ustedes quieran. También propongo que los ejercicios que faltan los revisemos mañana, los de fotones, pero si ustedes ya los quieren resolver solos con lo que vimos hoy, tampoco hay problema. Así que ustedes mandan. Si están de acuerdo en que sigamos viendo temas de configuración, like. Si no estás de acuerdo, no des like. Y ahorita hago conteo y vemos qué hacemos. Ok. Parece que son la mayoría. Quien no está interesado, interesada, con confianza se puede retirar, no hay ningún problema. Entonces, vamos a hacer esto. Ya se va a acabar el tiempo de esta sesión. Vamos a cerrar. Sirve que por mientras busco la presentación, o sea, la abro y cambio de archivo. Nos vemos en un minutito o dos en lo que hago el cambio de documento de presentación. ¿Vale?
en esta misma aula en un minutito o dos. Chao.